Analizamos este tema. Nos acompaña desde Washington Patricio Zamorano, académico, analista político y director ejecutivo de Infoaméricas. Patricio, muchísimas gracias nuevamente por este tiempo con la audiencia latinoamericana. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, Patricio, hablar sobre esta conmemoración. Son 10 años desde este evento tan desastroso en Estados Unidos, el paso del huracán Katrina. Sin embargo, aún es visible en la economía de la ciudad más grande del estado de Luisiana, Nueva Orleans. Preguntarle precisamente ¿por qué le cuesta recuperarse? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta lucha por Luisiana y Nueva Orleans, por supuesto, de volver al cauce nuevamente tras el huracán Katrina? Bueno, hay que recordar que la ciudad fue fuertemente golpeada, no solamente por el huracán, ¿cierto?, Katrina, sino que por la incompetencia y la irresponsabilidad de mucha de la burocracia federal de los Estados Unidos y estatal de esa zona, que debía hacerse cargo de una situación bastante crítica con autoridades locales y también de la presidencia de los Estados Unidos en esa época del presidente George Bush, que no fueron capaces de enfrentar y de prevenir todo lo que se vino encima en esa zona. Esa zona, para que los que nos están viendo entiendan el contexto geopolítico, esa zona es extremadamente pobre. La ciudad de New Orleans tiene un 70% de afroestadounidenses y se acusó incluso que la forma bastante lenta que reaccionó el gobierno federal en esa época fue justamente por tratarse de una zona de pobreza, ¿no? En esa época, y un poco respondiendo a lo que tú señalabas, New Orleans ha perdido 100.000 habitantes en todos estos años. Solían ser 480.000, ahora tenemos 380.000, y eso ha impactado fuertemente en la recolección de impuestos internos, en todo lo que tiene que ver con la economía local. Solía tener un 30% de pobreza, ahora tiene más, casi un 40%, un 40% de los niños de New Orleans son pobres, está por encima incluso del nivel nacional de desempleo. Entonces, todas estas razones que yo te cuento explican un poco por qué la situación de New Orleans ha empeorado, incluso en ciertas zonas, aunque la ciudad en sí, por su atractivo turístico, ha tendido a desarrollarse un poco más, pero como estado y como ciudad en general sigue siendo afectada por el desastre de Katrina. Justamente, hablando de esos datos, y ya tú mencionabas precisamente la pobreza y mencionabas también el tema turístico, que es importante para este lugar. Preguntarte entonces, ¿qué desafíos en lo económico deben encarar estas zonas aún afectadas? Por supuesto, la pobreza aún es evidente en la región. Preguntarte precisamente, debido al burocratismo, debido a todo aquello que nos has comentado, ¿qué desafíos debe encarar ahora Nueva Orleans luego de 10 años? Bueno, principalmente es concluir un proceso de reconstrucción que todavía no ha sido terminado. Hay que recordar que el huracán provocó el desplazamiento de más de 1 millón de personas de toda esa zona afectada por Katrina, y todo ese impacto aún no ha sido posible de retrotraer al nivel que tenía antes de 2005. Entonces, sin duda que el tema económico es fundamental. Una gran cantidad de casas fueron afectadas, una gran cantidad del área de New Orleans fue inundada hasta por 6 metros de agua, lo que provocó una pérdida cultural importante. Muchas generaciones de personas perdieron sus hogares para siempre. Decenas de miles todavía no vuelven a sus viejos barrios, que prácticamente no existen. Entonces, es una situación un poco que deja en entredicho el desarrollo de los Estados Unidos que uno ve en el papel, puesto que en rigor todo lo que tiene que ver con Katrina fue muy mal manejado, y es un impacto importante que el gobierno federal no fue capaz de controlar y que todavía no normaliza un 100%, ¿no? Bueno, Patricio, es algo que, por supuesto, esto último que acabas de decir, no lo comparten algunas autoridades. A 10 años de Katrina, pues aseguran que la economía de Nueva Orleans es floreciente, pero sin embargo es notable que el progreso económico y social no apunta todavía a la población. Vamos a ver algunos datos. Luego de 10 años de la tragedia ocasionada por el paso de Katrina, la tasa de desocupación hotelera en Nueva Orleans es más elevada que antes. 14.000 empleos se han creado desde 2010. El ritmo de creación de empresas es de un 64% más constante que la media nacional. Han subido los ingresos por impuestos y el gobierno ha gastado 14.000 millones de dólares en reparación de infraestructura de protección contra tormentas. Visto así, todo indica que la economía va por buen camino. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. El Consejo Municipal admite
admite que Nueva Orleans es una ciudad particularmente desprovista y sufre una pobreza generacional. Los índices de pobreza han alcanzado los niveles que habían antes de Katrina, un 27%. Asimismo, es claro el aumento en el coste general de la vida. Un ejemplo de ello es que el alquiler medio se ubicó casi en $300 en una década, de $698 en 2004 a $925 en 2013. Esto se debe en gran parte a que todavía hay 25.000 viviendas menos de las existentes previo al desastre, además de los costes adicionales que representa el seguro por inundaciones. Bueno, son datos a 10 años del huracán Katrina y en la primera economía del mundo, según se llama en la actualidad. Y preguntarle, Patricio, ¿qué papel ha jugado? Usted hablaba de la reconstrucción. ¿Qué papel ha jugado en la economía de la zona las decenas de miles de trabajadores migrantes latinoamericanos? Brevemente, para terminar. No, sí, ha sido extremadamente importante. Hay que recordar que muchos latinos también vivían en esa zona y muchos fueron desplazados. Mucha gente se fue a Texas, Houston, donde fueron recibidas. Entonces, es una zona turística donde hay mucho inmigrante y ese es un tema importante. Una cosa es la ciudad de New Orleans y su casco histórico, que es una atracción para negocios, y otra cosa es el área suburbana y estatal, que es extremadamente pobre aún. Entonces, independientemente de las cifras, no hay que dejarse engañar, puesto que toda esa zona tiene un perfil racial totalmente distinto, tiende a ser muy afroestadounidense, con muchas minorías, inmigrantes, y ellos son los que están sufriendo aún. Muchos han perdido sus casas. Hay que recordar que luego de Katrina vino el gran desastre económico de 2008 y que afectó a mucha gente que perdió su casa por no poder pagar sus créditos hipotecarios. Entonces es una zona golpeada aún, y independientemente de esas cifras hay mucho que hacer todavía, ¿no? Mucho que hacer, por supuesto, para esta zona tan pobre de Estados Unidos y luego del huracán Katrina. Muchísimas gracias, Patricio, agradecidos por su lectura a esta hora. Saludos a todos. Patricio Zamorano, académico, analista político y director ejecutivo de Infoaméricas, hablando a propósito de estos 10 años luego del huracán Katrina, el más costoso desastre natural en ese país. Les recuerdo